Muy bien, siendo la mitad de este programa, ya son las 6:30, casi 6:30, tenemos el honor, la presencia, además de los sanguchitos de miga, los tostados y los mates del Club Social, le agradecemos a Tito, tenemos la presencia también de Javier Ayala y Rubito Giordano. ¿Cómo les va, gente? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy rico los sanguchitos y, sí, ¿no? y la buena onda que hay acá. Muchas gracias por la invitación. Está bueno para quedarse. Obviamente, para volver otro jueves, otro sábado. Sí. No, se me comezcló con la mesa de los jueves, discúlpenme. No, al contrario, gracias a ustedes por haber venido. Por favor, felicidades a toda la población, hoy es nuestro cumpleaños, 135 años, así que es un día de festejo. Es un honor para nosotros que nos hayan invitado. Lo que nosotros queríamos hacer un poco, pasar por la historia de General Hacha, tratando de hacer un resumen, ¿no? en este tiempo que nos queda, desde el inicio, desde el momento de la fundación y en el momento que estaba el país ahí, y hasta hoy en día, así que van a tener un largo trabajo, me parece. Bueno, nos va a complicar, pero le vamos a poner onda, le vamos a poner onda, a aportar nuestro granito de arena, aunque uno nunca sabe todo, así que lo que podamos ayudar, para eso estamos. ¿En qué momentos estaba el país, la Argentina, ahí cuando se empezaba con la campaña del desierto, con la fundación de Hacha, que luego vino después, por supuesto? Sí, mirá, el contexto argentino donde se funda General Hacha en 1882, estamos en un contexto donde se necesitaba ampliar la frontera ganadera, se necesitaban más tierras para producir más. Y en esa necesidad donde se realizaron las mal llamadas campañas al desierto, que fue encabezada, esta última es encabezada primero por Adolfo Alsina y en segunda instancia por Julio Argentino Roca. No fueron las únicas, hubo anteriores, encabezando por Rosa, sí, allá por la década de 1820, pero son las más tristemente famosas estas últimas, donde se busca en la idea de Roca casi aniquilamiento de la población aborigen, ¿sí? Justamente estamos hablando con algunos alumnos en estos momentos del año en cuanto a las tácticas. La primera táctica era la de Adolfo Alsina, que son conocidas como la zanja de Alsina, ¿sí? Si van para Bahía o van para el lado de provincia de Buenos Aires, van a encontrar algún cartel que dice por acá cruzó la zanja de Alsina, que era una táctica más bien defensiva, de sostener los llamados malones aborígenes y no tanto ofensiva, ¿sí? Muere Alsina en ese proyecto y asume Roca, y él cambia la táctica totalmente y busca una ofensiva, avanzar sobre las comunidades aborígenes con distintos ejércitos, escuadras, y para tomar territorio. Siempre le digo a los chicos que la orden de atacar a los aborígenes arranca desde Europa, cuando manifiestan la necesidad de mayor materias primas o alimentos. Para producir más materia prima y alimentos se necesitan más tierras, y esas tierras estaban siendo ocupadas por los pueblos originarios. Así que eran un problema que había que, para la élite de ese momento, solucionarlo, ¿sí? ¿Y estos malones que te referís son los ataques que hacían los aborígenes, los ataques sorpresas que hacían ellos? Los ataques sorpresas, está bueno charlar sobre ellos, estaban ocupando su territorio, entonces es una manera de defenderse. El hombre blanco empieza a tener mucho contacto con los aborígenes y les crea ciertos vicios, ¿sí? Desde principios del siglo XIX. Entonces los aborígenes responden a esos vicios, como por ejemplo la yerba, el alcohol y demás. Y donde van avanzando sobre sus fronteras, estos aborígenes resuelven o una medida defensiva u ofensiva, según como lo tratemos, avanza sobre las poblaciones o pequeñas poblaciones, tratando de raptan personas, secuestran los que necesitan y vuelven a sus territorios o donde se sentían más cómodos. Eso fue una excusa del gobierno argentino como para decir, bueno, esto es lo que hacen las comunidades aborígenes, por detrás venía la necesidad de tierra, ¿sí? Tierras que también muchas veces lo planteamos con los chicos, o se lo planteamos a los chicos, ya estaban entregadas antes de ser obtenidas. Ya los mayores terratenientes habían depositado dinero para comprar armas, para comprar comida, caballos y demás, y con eso se subsidiaba la campaña, mal llamada campaña del desierto. Entonces vos entregabas tanta cantidad de dinero y te garantizaban tantas miles de hectáreas. Es decir, que antes que hicieran las campañas, ya las tierras ya estaban destinadas para, reitero, la élite porteña, ¿sí? Para las familias patricias.
Creo que está muy interesante el planteo desde la ambición por el territorio, esta necesidad de armar espacios geométricos que de alguna manera primero son instalados con la concepción española y después aparece, digamos, la concepción norteamericana en la división catastral del territorio, ¿no? Es decir, todo esto tiene una secuencia de tiempo muy prolongada. Cuando vos nombraste Enfiteusis y uno se remonta a Rivadavia, estás hablando allá después de 1820. También por esa época no empezó la producción lanar, puede ser. Por eso Sí, es decir, hay para el sur. Hay todo un proceso. Mira, Sí. ya que dijiste de lo de lanar, hay algunas anécdotas interesantes que nosotros tuvimos en la década del 60 hasta el 70 y pico ahí un achense que le gustaba mucho escribir sobre lo histórico, lo geográfico, que era don Abraham Salín, que fue diputado y que, bueno, esos escritos todavía no están puestos en función de las aspiraciones de la comunidad. Creemos que ante la presentación de esta obra, que realmente es magnífica, una vez que la lean, no tiene, como dice Javier, toda la verdad, pero sí hay muchas cuestiones tangibles y otras no tanto. Él tenía muchísimo contacto con toda la gente que lamentablemente tuvo que venirse del oeste, porque precisamente ahí es el desarrollo vino, ¿sí? Antes incluso que nazca la Pampa. Venirse a las zonas de los Sanjones achenses. Y bueno, y él comienza a recrear un relato a partir del diálogo que tenía con descendientes que se animaron a hablar. Entonces, una de las anécdotas de la etapa de la creación de la zanja de Sina era el malón estaba tan bien diseñado, tan bien preparado, y no necesariamente por grupos originarios, sino por españoles que estaban en Chile, porque ahí está el punto. Siempre se le carga toda la culpa o la responsabilidad, digamos, a los grupos de pueblos originarios, y en realidad lo manejaban los chilenos. Tal es así que la última bandera que ondeó después de la mal llamada conquista del desierto fue una bandera española en la zona de Colonia Butaló. Es decir, hay datos que, bueno, esto vieron que es interminable, como Sí. tratamos de dar algunas cuestiones, por ahí Javier, un enfoque más macro, y a mí me interesa esta cosa del anecdótico porque pega muy fuerte. Es decir, muy pocos deben saber que una bandera española ondeó y que no eran tan responsables los grupos de pueblos originarios como los españoles que estaban del otro lado chileno y que tenían una gran ambición. Y entonces decía alguien por así, contaba entre las anécdotas, que en un momento, como a los grupos no les interesaba el ganado ovino y se había esparcido por toda la Gran Pampa, mataban ovejas, las apilaban en la zanja y pasaban con digamos, las tropas por arriba del montículo de ovejas. Es anecdótico, pero es real porque está contado precisamente por descendientes, ¿no? Así como eso, por ejemplo, bueno, esto de la bandera española que marca, que todavía había intereses muy marcados, y otra es esto del Foreign Office, ¿no? De los ingleses, que hasta recreó, digamos, en función y en nombre de la civilización, una especie de imaginario colectivo que no existía, como es el mapuchismo, ¿no? Y también esto de indios pampas. Incluso ahí el libro dice naciones pampas. Es decir, ya cuando vos tenés el vocablo nación, tenés el vocablo pampa, tenés el vocablo mapuche, viene desde afuera hacia adentro. No le pertenece, digamos, a los pueblos originarios. Y acá eran fuertes los ranculches, eran fuertes los puelches, eran fuertes los grupos que estaban en la zona cordillerana, como huiliches, pehuenches, los propios tehuelches, que son antecesores, que por ahí un poco viene la confusión por ese lado. Fueron muy fuertes y el vínculo que existía entre ellos era muy importante, muy representativo. Lamentablemente, vuelvo a insistir, en nombre de la civilización fueron sometidos a los más extremos vejámenes
se sabe perfectamente que ¿Y cuáles algunos... eran los ritos más crueles que se le hacían? Y por ejemplo, había hornos crematorios en la isla Martín García, donde iban a parar aquellos que eran importantes y representativos por la capa. Está buenísimo los aportes, el primer aporte que hiciste hace un rato y lo retomo por un segundito, el tema del lanar. Está buenísimo porque siempre se piensa que lo primero que exportó nuestro país fue el ganado vacuno. Gracias a un gran libro que se llama La fiebre del lanar, se quedó demostrado que la primera gran exportación es el lanar. Así que está muy buena esa acotación tuya. Y con respecto a lo otro, sí, indudablemente, a mí me surgen contradicciones. Pienso como vos, que los critico muchísimo, pero también me intento de poner en el pensamiento de la época, ¿sí? En una época donde el positivismo, Sí, donde se exponían a los aborígenes, como exactamente, a los aborígenes dentro como animales, como parte de las ciencias naturales, no como personas, y tratando de ver la supuesta evolución humana, viéndolo como alguien, una etnia que estaba atrasada. Un eslabón perdido. Exactamente, sí, en ese contexto han hecho atrocidades, lo cual ahora de a poquito se está reconstituyendo, las comunidades aborígenes están reclamando, por ejemplo, los cadáveres o los cuerpos para enterrarlos donde realmente tienen que estar y no en los museos. Creo que hay un revisionismo histórico que está muy bueno, está bueno replantear, repensar. Indudablemente siempre está bueno, la historia siempre es dinámica, la historia es dinámica. Y lo que antes se veía como excelente hoy se discute, y lo que hoy se ve como bárbaro se va a discutir mañana, y así tiene que ser, ¿sí? Está bueno que lo empecemos a replantear, por ejemplo, por qué se llama la ruta Conquista del Desierto. Si está bueno que se llame así, si debería llamarse así, si debería continuar, y si se llama así, ¿por qué se llama así? Está bueno que entre los jóvenes uno trata de, como los alumnos, no naturalicemos algunas cuestiones y que nos hagamos preguntas de lo que vemos cotidianamente. Y no nos preguntamos, decimos la ruta del desierto, la conquista del desierto, decimos Roca. ¿Quién fue Roca? ¿Qué hizo Roca? ¿Sí? O Sarmiento, una figura que tiene luces y sombras, ¿sí? Como todo ser humano, no lo exenta a Sarmiento, ¿sí? Pero bueno, está bueno esto, la historia está bueno para generar preguntas, para generar debates, no hay certezas, lo que uno trata de explicar ahora, sentamos a otra persona y te puede decir no coincide con Javier, está perfecto. ¿Sí? Está perfecto porque esto es la historia, generar el debate y que nos sentemos a pensar, ¿sí? Eso es fundamental. Está bueno que nos replanteemos esto de las comunidades aborígenes, que creo que es una de las grandes deudas que tenemos como país, como sociedad, junto con otras de las grandes deudas que creo a título personal, son los excombatientes de Malvinas. Recuerdo un gran reportaje que hicieron ustedes a los excombatientes recordando el 2 de abril. Son deudas que tenemos como sociedad. Tenemos que replantearnos, que de a poco está emergiendo, está bueno que así sea. Uno quizás ahora no está compartiendo la metodología, pensando en la reivindicación aborigen con este grupo RAM, que donde está desaparecido Sebastián Maldonado. Sebastián Maldonado, exactamente, que está luchando por las tierras, realmente yo creo que les pertenecen. Y comparto con ellos su lucha, quizás no comparto con ellos su metodología, ¿sí? Pero que más allá no viene al caso en el sentido de que cualquier persona, por más haga lo que haga, no puede desaparecer así de un día para el otro, ¿no? Comparto con vos. Después uno juzgará si lo que hacían estaba bien o estaba mal, pero que haya desaparecido. Exactamente. Yo comparto totalmente. Yo sí quería apuntar al tema de comparto la reivindicación, comparto la lucha, quizás no comparto la metodología de violencia. Nunca la violencia como método, ¿sí? Pero comparto y estoy la bandera de los aborígenes. Hay una parte que me duele muchísimo, porque uno cuando habla con los chicos y trabaja en algunas materias, los sectores más vulnerables son los sectores aborígenes. Uno va a Chaco, o acá en la misma provincia de La Pampa, le dieron las tierras más marginales que existían, y ahora esas tierras marginales tienen petróleos y no quieren sacar. O sea, y siempre ellos, las comunidades aborígenes, tenemos una grande como sociedad. Y después en este paseo por la historia, ¿quién era Pichihuinca? Y bueno, Pichihuinca indudablemente es quien tiene la capacidad de haber habitado este lugar en momentos en que se produce la llamada conquista. Es decir, es uno de los últimos caciques que responde a algunas de las huestes que quedaban de Calfucurá.
él con Tripailao incluso, que es otro de los capitanejos que tenía capacidad, digamos, como para instalar de alguna manera esa expectativa política de ocupar el espacio. Por eso siempre digo que la historia y la geografía tienen que ir juntas, es decir, tiempo y espacio son variables que intervienen recíprocamente, que ese fue el gran cambio que se produce después de 1920 en adelante. Es decir, hay un historiador francés que lo relata muy bien en su ida a Cataluña, en España. En ese momento Cataluña estaba viviendo en Barcelona el gran desarrollo industrial, por lo tanto es esa el cambio de la mirada, donde no hay demasiado interés en poner una verdad absoluta. Y bueno, y en este marco, digamos, es como viene la interpretación, es decir, Pichihuinca de qué lado estaba. Esto de que dice Javier, sembrar la duda, plantear la duda para que la certeza sea una búsqueda. Por eso hoy hablamos mucho desde el tema paradigmático, en el sentido de, bueno, cuando uno hace una crítica, si esa crítica no tiene un trabajo constructivo, es una crítica por la crítica en sí misma. Y bueno, yo creo que Pichihuinca fue un gran baluarte que intentó por todos los medios defender ese espacio hasta las últimas consecuencias y tuvo que redimirse, ¿no?, ante el salvajismo de lo que se llamaba civilización, de contradictorio. Chela Gentile tiene mucho escrito, llamaba, digamos, a la figura de cacique, y a su vez todas las enseñanzas que quedan, por ejemplo, lo vinculado con el plano de la cultura.